Buenas noches. Se confirma un cambio importante de tiempo a partir de mañana por la tarde, tarde-noche. Y es que va a llover mucho, pero mucho esta semana, especialmente en la provincia de Valencia y Castellón, pero las lluvias van a ser generalizadas en toda la Comunidad Valenciana. Os cuento un poco cómo está la situación. Mañana se va a formar una zona de bajas presiones en el sur de la península ibérica, que además se irá ensanchando, ocupando también parte del Mediterráneo en el norte de África. Esto favorecerá la entrada de vientos de levante muy claros. Además, el anticiclón que hemos tenido con nosotros se retira hacia el norte, pero crea un flujo entre él y la borrasca que estará en el sur de la península ibérica, crea un flujo de vientos del este muy marcados, con mucho recorrido por todo el Mediterráneo y muy claramente incidiendo en las costas, sobre todo de la provincia de Valencia y también en la de Castellón. Esto significa que las precipitaciones van a ser importantes, especialmente a partir del miércoles. Aumento de la nubosidad a lo largo del martes, con temperaturas en descenso. Refrescará, habrá nubes todavía no excesivamente espesas, también ratos en los que se dejará ver todavía el sol, pero esta situación ya de día de transición hacia los grandes cambios que nos esperan. A lo largo de la noche del martes al miércoles es de esperar que las precipitaciones durante la siguiente madrugada tiendan a ser cada vez menos aisladas y cada vez más extensas, sin llegar a ser todavía generalizadas. El miércoles las precipitaciones se generalizarán y irán ganando además intensidad. De cara a la tarde podrán ser de tipo tormentoso. Y el jueves se mantendrá la situación prácticamente calcada a la del miércoles, con precipitaciones. Eso sí, se empezará a notar una diferencia, y es que mientras el miércoles se mantendrá una gran sensación de ambiente fresco, el jueves esta sensación de ambiente fresco será mucho menor. Estará lloviendo, hará muy mal día, pero no hará tanto frío. Las precipitaciones, eso sí, va a llover también el jueves a base de bien. Y muy probablemente esto mismo suceda también el viernes, con la posibilidad de que pausen un poco a ratos esas precipitaciones. En total se espera que llueva mucho. Ayer os hablé de que podían ser precipitaciones que rondaran los 80, 100, abriendo mucho el abanico llegué a decir 150. Hoy se ve con más claridad la probabilidad de que en total las precipitaciones lleguen a acumular en algunos puntos hasta 200 litros por metro cuadrado, superándolos en algún caso. ¿Y qué zonas es en las que más va a llover? Primera cosa importante que hay que aclarar. Las precipitaciones van a ser generalizadas en toda la Comunidad Valenciana, pero no en toda la Comunidad Valenciana va a llover con la misma, va a descargar la misma cantidad de agua, evidentemente. La Comunidad Valenciana es muy amplia. ¿Y en qué zonas esperamos que sí que llueva más, donde se concentre más la precipitación? Pues en toda la provincia de Castellón, podríamos decir, y en la provincia de Valencia también, en casi toda ella, excepto el extremo más interior de la propia provincia, es decir, la zona de Requena, Utiel, en donde por supuesto también lloverá, pero no lo hará ya con tanta intensidad como sí que lo hará más hacia la costa, y tampoco se espera que llueva tanto ni en la mitad sur interior de la provincia de Valencia, en la parte de costa sí, y tampoco en la mayor parte de la provincia de Alicante, donde, insisto, también lloverá de manera generalizada, pero en la provincia de Alicante la zona en la que se esperan más precipitaciones será el noreste. Muchas gracias y muy buenas noches.